Violeta. ¿Sí? A Violeta, vamos a ver a Violeta. A ver a Violeta. Ya estoy por acá. ¿De qué es este tuyo, padre? El viejo. Amén. Vamos a 2 Timoteo capítulo 3 versos 16 y 17. Cuando lo tengan digan amén. Amén. ¿Estamos aquí? Amén. Cuando lo tengan digan amén, mis hermanos y hermanas. Volvemos tratando. Segundo de Timoteo 3:26. Segundo de Timoteo, de Timoteo, capítulo 3, versículos 16 y 17. Cuando lo tengan digan amén. Amén. Dice así. En el nombre del Padre, Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. El propósito, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Espíritu Santo, llévanos más allá de la luz que nos ha dado hasta ahora. En el nombre de Jesús, amén. Mis hermanos, en la segunda lección de la unidad 1, hemos tratado acerca de su semejanza. Que el desarrollo espiritual esperado es que seamos conformados a la semejanza de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Entonces, ese es el desarrollo espiritual esperado. Entonces, tratamos sobre el desarrollo espiritual. El desarrollo espiritual constituye el propósito de Dios. Entonces, tenemos que entender que tenemos que crecer, desarrollarnos, porque así podemos cumplir el propósito de Dios con efectividad y entender el plan de Dios, la estructura del plan de Dios, el propósito por el cual nosotros hemos sido llamados para poder funcionar como Dios manda. La meta del desarrollo espiritual es que seamos conformados progresivamente hasta obtener la completa semejanza de nuestro Señor Jesucristo. La tarea del nutrimiento cristiano, allí hablamos que crecer espiritualmente y experimentar la vida en plenitud. De eso hablamos. Que tenemos que crecer y experimentar la vida cristiana o la nueva vida en Cristo en plenitud. Hablamos de personas completas. Porque para ser completo tenemos que estar conformados a la imagen de Cristo. Amén. Amén. Que Cristo tiene que estar en control total de nuestras vidas. En todas las áreas. En el área espiritual, en el área mental, en el área social y en el área física. Lo que es la vida centrada en Cristo. Entonces, hablamos sobre eso. La relación del creyente con Dios influye en cada parte de su vida, en todas las áreas de su vida. El ayudar a las personas a hacer que Jesús sea el centro de su vida. Ayudar a la persona a que Jesús sea el centro de su vida también es importante. Mientras más crecen espiritualmente los creyentes, más controla Jesús sus vidas. Mientras más usted crece, más Jesús tiene el mando en nuestras vidas. Amén. Entonces, hablamos sobre la función del nutrimiento cristiano en el desarrollo de personas completas. Y ahí tratamos sobre que las habilidades y competencias políticas no son lo correcto, pero que el potencial intelectual de cada creyente es importante. Que el ministro tiene que ver eso en la vida de los creyentes para ayudarlo a crecer y a explotar ese potencial. También la capacidad emocional y espiritual de los creyentes tienen que estar bajo el control del Espíritu Santo. La capacidad espiritual de los creyentes tiene que ser explotada y llevada a cabo de la manera como Dios quiera. Amén. Amén. Entonces, la función de la Biblia en el desarrollo de persona completa. Hermanos, para ser persona completa tenemos que estar instruidos por las Escrituras. ¿Por qué? Porque ahí está la fórmula y el método de desarrollo espiritual para el creyente. La Biblia revela la voluntad de Dios y enseña que Cristo es nuestro ejemplo a seguir. Entonces nos quedamos donde dice paso a paso. Objetivo 9.
diferenciar entre las metas intermedias y la meta final del nutrimiento cristiano. Cuando nace un bebé, comienza a crecer. Como resultado final de ese crecimiento, esperamos que el bebé llegue a ser adulto, que madure. Reconocemos que el proceso de crecimiento de la infancia a la madurez requiere tiempo y paciencia. Yo eso, requiere tiempo y paciencia. Lo que mucha gente no quiere entender. Hermano, usted y yo de la noche a la mañana no vamos a saberlo todo. Se recuerda que nuestra naturaleza es criatura y que la criatura va estudiando, aprendiendo progresivamente, que esto es paso a paso, ¿me entiendes? Entonces una persona tiene que entender claramente de que eso conlleva tiempo. Amén. Están los niños ahí, ¿no? Entonces, y paciencia. Hemos aprendido a reconocer las etapas de desarrollo y los niveles de madurez. En cada etapa de desarrollo esperamos que la persona logre ciertas tareas, como aprender a caminar desde su tierna infancia. Esos logros que esperamos en cada etapa de desarrollo se conocen como metas, ¿qué? Intermedias. ¿Metas qué? Intermedias. Representan objetivos menores hacia aquella meta final, la madurez. Cada objetivo intermedio tiene su propio valor en sí mismo, pero cada uno es aún más significativo cuando se considera como paso hacia la meta final. La comprensión de este concepto nos ayuda a suplir con mayor cuidado las necesidades de las personas en desarrollo. Al suplir las necesidades de cada nivel progresivo de desarrollo, le estamos ayudando a la persona a crecer hacia la madurez. En otras palabras, hay metas intermedias que ayudan al creyente a lograr la madurez esperada. Amén. Vaya a 1 Corintios capítulo 3, versículo 1 hasta el 4. Primera a los Corintios capítulo 1, versículo 10 hasta el 12. Y primera a los Corintios capítulo 1, capítulo 1, versículo 2 hasta el 9. Basado en la sección previa, en los pasajes bíblicos mencionados, como podemos justificar el uso que San Pablo hizo de las palabras santificados, santo y gracia, al aplicarlas a personas que experimentaban tantos problemas. Use su cuaderno para esta respuesta. Ahora, vamos a ver allá, por favor. Primera de Corintios 3, 1 hasta el 4. Violeta. 3, 1 al 4. De manera que yo, hermanos, no pude hablarlos como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no podíais, ni aún podéis ahora, porque todavía sois carnales. Pues habiendo entre vosotros celos y contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Porque diciendo el uno, yo cierto soy de Pablo, y el otro, yo de Apolo, ¿no sois carnales? Vemos aquí la situación de que llevan en un progreso espiritual, ¿verdad? Ellos eran carnales, eran hombres naturales, salían del primer nivel, que el hombre natural anda sin fe, sin Dios, sin esperanza. Se convirtieron, pero ahora, ¿qué pasa aquí? Ahora ellos están viviendo una vida carnal, están en el segundo nivel, ¿me entiendes? Quiere decir que hay cierto progreso espiritual, pero no del todo, porque el hombre carnal no cumple la voluntad de Dios, pero ha nacido de nuevo. No está bajo el control total del Espíritu Santo, pero ha nacido de nuevo. Pero tiene la oportunidad de despertar y accionar a la voluntad del Espíritu, basada en la obediencia a la palabra, y comenzar a lograr, a cumplir la voluntad de Dios. ¿Están entendiendo? Y comenzar a crecer. Ellos están en una meta intermedia todavía, entonces necesitan crecer más para llegar a lo que Dios quiere.
Eso le pasa a ciertas personas. Se convierten. ¿Qué pasa? Salen del estado primero, del estado natural. Ahora son cristianos. Pero se quedan en un estado de carnalidad. Y así no pueden cumplir el propósito de Dios. Pero llegará el momento, si despiertan de ese estado y comienzan a consagrarse a Dios, santificarse, a vivir para la gloria de Dios, ellos entonces comienzan a cumplir la voluntad de Dios. Entonces comienzan a cumplir el propósito de la madurez espiritual. Amén. Amén. Entonces, 1 Corintios 1, 10 hasta el 2. Diez, 12. Sí, 1, 10 hasta el 12. Os ruego, pues, hermanos, que por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros disensiones. Disensiones. ¿Sí? Así dice mi traducción. Sí, sí. Antes seáis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Porque me ha sido declarado de vosotros, hermanos míos, por lo que son de Chloe, y hay entre vosotros contiendas. Quiero decir que cada uno de vosotros dice, yo cierto soy de Pablo, pues yo de Apolos, y yo de Cefas, y yo de Cristo. Entonces vemos que había divisiones. Vemos que había carnalidad. Divisiones, carnalidad. Bueno, estaban en ese estado. Ahora yo creo que usted vaya a capítulo 1, versículo 2 hasta el 9. A la iglesia de Dios que está en Corinto, santificados en Cristo Jesús. Párame, ¿Santi qué? Santificados en Cristo Jesús. Él le llama a qué, ¿a la qué? A la A la santificación, a los santos. Le llama a santos. Sin embargo, había divisiones, había contienda, había pleito, tenían todos los dones espirituales y había carnalidad. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Que en ese estado ellos no estaban cumpliendo el propósito de Dios, pero sí habían avanzado algo, porque se habían convertido y habían nacido de nuevo, pero no estaban totalmente bajo el control del Espíritu Santo. Pero por eso es que Pablo les llama santos, santificados, son santos, ¿verdad? Sigamos. llamados santos y a todos los que invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Llamado qué? Santos. Pablo le llama santo. ¿Por qué causa? Han sido santificados en Cristo Jesús. Sí, pero ellos no... aquí No están quiere- viviendo en santidad, No, pero... los exhorta a que si usan el nombre del Señor Jesucristo, vivan en santidad. No, ellos son santos. Aquí es que viene el punto. Por eso es que tenemos que hablar de la santificación progresiva. Oiga bien, ellos son santos. Ahora, de que ellos están en un estado carnal en el segundo nivel, ellos están en un estado carnal, ellos pueden salir de allí, pero ellos han recibido el Espíritu Santo. Ellos habían nacido de nuevo, habían recibido el Espíritu Santo ya. Habían nacido de nuevo, habían recibido el Espíritu Santo, tenían los dones del Espíritu, pero ¿qué pasa? No estaban bajo el dominio o el control total del Espíritu Santo. Pero Pablo aquí les llama santo, porque ellos habían nacido de nuevo, pero estaban viviendo una vida carnal y ahí que mucha gente no lo entiende. Ahora, de que ellos no estaban practicando la santidad progresiva, ya es otra cosa. Pero Pablo les llama santo. Y a que han sido llamados a santificarse, que han sido llamados a santificarse, a buscar a Dios para comenzar a manifestar esa santidad, la cual Dios le ha dado a través de Cristo. Amén. Sigamos, para que usted vea. En cualquier lugar, Señor de ellos y nuestro. Gracia y paz de Dios, nuestro Padre, y del Señor Jesucristo. Gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os es dada en Cristo Jesús. Que en todas las cosas sois enriquecidos en Él, en toda lengua y en toda ciencia, así como el testimonio de Cristo ha sido confirmado en vosotros. Y de tal manera que nada os falte en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo, el cual también os confirmará hasta el fin, para que seáis sin falta en el día de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es Dios, por el cual sois llamados a la participación de su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Amén. ¿Están entendiendo? Aquí Pablo le llama la iglesia de Dios que está en Corinto a los santificados en Cristo Jesús. Santificados, eso está que ya Dios lo hizo. ¿Me entiendes? Santificados. Ellos habían sido santificados, ¿verdad? Amén. Entonces, ¿cómo es que está todo esto de la situación de pecados en la iglesia de Corintio? Para que usted vea, por el estado en el que estaban viviendo. ¿Me doy a entender? Era el estado de infancia.
Él es el estado de metas intermedias. ¿Me entiendes? Porque están en un estado de infancia, ahora tienen que salir de este estado de infancia y entrar al proceso de madurez espiritual. Aunque ellos están en el proceso, sí, claro, pero se han estancado por la carnalidad que en ellos se manifestaba. Por eso por eso el Espíritu Santo a través de Pablo no podía explicar y enseñar cosas más profundas. Eso mismo sucede también con nosotros. Cuando nosotros vivimos la carnalidad, entonces no podemos entender y comprender cosas más profundas del Espíritu a través de la palabra. ¿Me doy a entender? ¿Me doy a entender? Amén. ¿Me doy a entender? Amén. Entonces, vamos ahora al libro. La vida espiritual, repetimos, se asemeja al proceso de crecimiento y desarrollo de la vida biológica. El proceso de madurez, iniciado por el nuevo nacimiento, comienza con la infancia espiritual. La meta final de la vida espiritual del creyente consiste en ser transformado a la semejanza de Cristo. Romanos 8:29, capítulo 12, versículo 2 y 2 Corintios capítulo 3, versículo 18. Vamos allá que usted me lo tiene que leer. Los versículos son versículos importantes porque estamos hablando del desarrollo espiritual. Romanos 8:29. Y a su nombre. Gloria. Y a su nombre. Gloria. Romanos 8:29. Amén. Capítulo 12 también, versículo 2 y 2 Corintios 3:18. Por favor, lea. Romanos 8:29. ¿Qué dice? Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Entonces quiere decir que este es el propósito del Padre. Que seamos conformados, semejantes a la imagen de su Hijo, Jesucristo. ¿Me entiendes? Porque esa es la meta. Se sale de la infancia. Primero, el primer nivel es el estado natural. El segundo nivel es, que es el estado de infancia espiritual, se llama el estado de un estado carnal, un estado recién nacido. Ahora, la meta final es salir de ese estado y comenzar a progresar en el proceso del desarrollo espiritual hacia la madurez, conformarnos a la semejanza de Cristo. Se recuerda que para hacer esto tenemos que obedecer las Escrituras. Por eso hago énfasis siempre en el estudio, en escudriñar las Escrituras, entenderla y aplicarla, para que la persona pueda, oiga esto, para que la persona pueda conformarse a la imagen de Cristo y dar fruto. Tiene que obedecer las Escrituras y a través de la obediencia a la palabra sujetarse a la voluntad del Espíritu. Y el Espíritu va a hacer su trabajo en nuestras vidas cuando le cedamos el control. Porque la segunda norma del crecimiento espiritual es la entrega total al Espíritu Santo. Para poder crecer espiritualmente, tenemos que entregarnos totalmente al Espíritu Santo. Escudriñar las Escrituras, entenderla y aplicarla debidamente. Si no, vamos a tener serios problemas siempre. Amén. Hay que salir de la infancia. Romanos 12:2. Capítulo 12, versículo 12. Ahí mismo en Romanos. Amén. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. No debemos conformarnos a este sistema. Tenemos que, hermano, anhelar la voluntad de Dios. No debemos conformarnos al sistema, sino a la voluntad de Dios, si queremos crecer y semejarnos a Cristo. 2 Corintios capítulo 3, verso 18. ¿Quién lo tiene? ¿no? Sí, ¿qué dice? No hay temor de Dios delante de sus ojos, pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda... Segundo de Corintios. La segunda.
2 Corintios 3:18. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria, en la misma semejanza, como por el Espíritu del Señor. ¿Quién es que transforma? El Espíritu. Pero, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que cederle el control de nuestra voluntad al Espíritu Santo. Para poder ver resultado y progreso y conformarnos a la semejanza de Cristo, tenemos que obedecer las Escrituras y entregarle el control de nuestra voluntad al Espíritu Santo. Ahora, tenemos que anhelar la palabra de Dios. Por ejemplo, en 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 2. Vaya allá. Bendiciones. 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 2. Primera de Pedro 2:2, ¿verdad? ¿Y qué dice? Desead como niños recién nacidos la leche espiritual sin engaño, para que por ella crezcáis en salud. ¿Qué tiene que desear? La leche no adulterada. No, la leche espiritual. Como niños. Pero esto está en el estado de infancia, ¿eh? La persona está en un estado de infancia y necesita crecer, pero tiene que crecer a través de las Escrituras. Primero, porque en las Escrituras está la fórmula y el método de crecimiento espiritual, conforme a la voluntad de Dios. En las Escrituras se revela la voluntad de Dios para nosotros. En las Escrituras se nos enseña cuál es el modelo a seguir, que es Jesucristo. ¿Cuál es el modelo a seguir, que es Jesucristo? Entonces, aquí viene algo muy importante, y es que nosotros debemos escudriñar las Escrituras, vuelvo y repito, y siempre lo voy a hacer énfasis, entonces aplicarla, porque en la palabra es que Dios se revela. En la palabra es que Dios se revela su plan. En la palabra es que Dios revela la estructura de su plan. En la palabra es que Dios revela el propósito por el cual hemos sido llamados. Y por medio de la palabra es que podemos y sabemos cómo aplicar la función o el ministerio o el propósito que Dios nos ha dado a llevar a cabo para que funcione para su gloria y que la iglesia sea edificada. Amén. Ahora, por eso es importante estudiar, escudriñar, entender y aplicar las Escrituras. Si no, vamos a perecer. Porque si no hay crecimiento, viene la decadencia, viene la degeneración y viene lo que se llama muerte espiritual. Porque separado de mí, nada podéis hacer. Para que podamos llevar mucho fruto, tenemos que permanecer a la vid. Y la vid es Jesús. Pero ¿cómo permanecemos unidos a Jesús si no obedecemos su mandamiento? ¿Cómo me dicen Señor, 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 y no hacen lo que yo digo? Entonces, tenemos que entender algo. Que para que nosotros podamos crecer y salir de la infancia, tenemos que escudriñar las Escrituras, entenderle, aplicarla, cederle el control al Espíritu Santo, y Él nos va a ir transformando. Por eso la primera manifestación del fruto es el amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, longanimidad, templanza, mansedumbre, fe, poder. Amén. Entonces, aprende los requerimientos básicos para el desarrollo espiritual, total de acuerdo con el designio de Dios. Para el desarrollo espiritual total de acuerdo con el designio de Dios. ¿Qué quiere decir eso? Que usted tiene que tener una buena plataforma, un buen fundamento desde su niñez. Por eso es importante que la iglesia tenga un buen ambiente saludable, que haya una buena nutrición en la iglesia de la palabra. ¿Me entiendes? Que la persona puedan obedecer la palabra de Dios, que la persona esté bajo el control del Espíritu Santo, que la persona tome la iniciativa de asumir responsabilidades para crecer, que la persona pueda aplicar los conocimientos que se le ha enseñado en la práctica para que pueda desarrollarse, crecer y llevar a cabo el plan de Dios, el propósito en su vida, para que Dios sea glorificado. Porque vuelvo y repito,
así nosotros glorificamos a Dios y entendemos el propósito por el cual hemos sido llamados y sabemos cómo aplicarlo, cómo llevarlo a cabo en la función que Dios nos ha asignado para que así Él se glorifique. Amén. Amén. Violeta, por favor, ¿me puede ayudar? Es decir, ¿verdad? ¿Sí? Está aprendiendo a caminar. ¿Está qué? Aprendiendo a caminar. Sigamos. Al desarrollar apetito por la palabra y aprender a aplicar sus instrucciones a su vida diaria, crece su fe. Aprende a distinguir la naturaleza de la lucha espiritual al meditar en la palabra. Páreme ahí. Léeme de nuevo el desarrollo. Al desarrollar apetito por la palabra y aprender a aplicar sus instrucciones a su vida diaria, crece usted su fe. Aprende a distinguir la naturaleza de la lucha espiritual al meditar en la palabra. Oiga esto. Al desarrollar apetito, ¿por qué? La palabra. Por la palabra. ¿Verdad? Y aprender a aplicar su qué. Instrucciones a su vida diaria. Obediencia. Amén. Amén. Entonces, ¿crece qué? Su fe. ¿Crece qué? La fe. La fe. Y aprende qué. A distinguir, discernir Sí. la naturaleza de la lucha espiritual. ¿Y qué más? Y meditar en la palabra. Al meditar en la palabra. Entonces, el elemento fundamental del crecimiento del creyente, ¿cuál es? La palabra es la La palabra. pan de vida. La palabra. Es la palabra. Jesús dice, el que me ama guarda mi palabra, el que no me ama no guarda mi palabra. ¿Me entiendes? Por la palabra que se define todo. Por eso la palabra, aleluya, revela el plan de Dios, revela quién es Dios. Por eso la palabra tiene el modelo. Por eso la palabra tiene la fórmula y el método. Entonces, tenemos que aferrarnos tenazmente al estudio, al escudriñar y aplicar, a entender la palabra de Dios como Dios manda. Por eso es importante estudiar la hermenéutica y aplicarla para así poder crecer y desarrollarnos conforme a la voluntad de Dios y ser bendecido por el Señor. ¿Por qué? Le voy a decir algo, oiga esto. Mucha gente, al no entender las escrituras, cae en un método religioso. Por eso es importante entender las escrituras, entenderla como Dios nos la ha dado para aplicarla. Porque es muy importante saber aplicar las escrituras como Dios manda. Porque cuando usted aplica las escrituras, es lógico que usted va a salir de la infancia espiritual y va a crecer a la madurez. Entonces aquí viene el punto. Usted camina en la perfecta voluntad de Dios. La perfecta voluntad de Dios es vivir por su palabra. Vivir en el Espíritu es vivir en su palabra. Amar a Dios es vivir en su palabra. Un verdadero adorador es el que vive por su palabra. ¿Me entiendes? En otra palabra, conclusión, es obediencia. Por eso es muy importante escudriñarla para entenderla. Y cuando usted la entiende, tiene que saber cómo aplicarla. Para eso tenemos a nuestro guía y maestro, el Espíritu Santo, que nos guiará a toda la verdad y nos enseñará cómo hacer las cosas. Pero eso sucederá cuando nosotros comenzamos a obedecer las escrituras, que vamos en acorde con la voluntad del Espíritu. Amén. Vamos a entender. Aleluya. Nuestro propósito. Vamos a crecer en fe. Vamos a distinguir la naturaleza espiritual de lo bueno y lo malo. De la lucha espiritual. Pero eso es cuando comenzamos a aplicar por la palabra lo que Dios manda. Y aquí viene el punto. Entonces comenzamos a salir de la infancia espiritual. Comenzamos a dejar la carnalidad. Comenzamos a dejar lo mundano. Comenzamos a dejar de conformarnos conforme al sistema de este siglo mundano. Entonces comenzamos a conformarnos a la imagen de Cristo. Entonces comienza Cristo a brillar en nuestro carácter. Entonces comenzamos a manifestar la personalidad de Cristo en nuestras vidas. Entonces comienza a brillar esa luz. Entonces el Espíritu Santo comienza a tallar y a formar a Cristo cada día más. Entonces nosotros comenzamos a crecer y desarrollarnos. Entonces nuestra relación con Dios es más profunda, más íntima, más poderosa. Entonces comenzamos a llenarnos más del Espíritu Santo, del poder de Dios. Entonces, ¿qué pasa aquí? Y algo muy importante, que cuando usted ore por una persona o ayude, usted va a estar consciente de que Dios está ahí. Amén. Por eso es importante salir
de la infancia. El celo, la contienda, los pleitos, los chismes, la fornicación, todas esas cosas, es de una persona infante. Como estaban los corintios, se llevaban ante los tribunales. Había uno que tenía la mujer del padrastro. Había un desorden en la Santa Cena. ¿Me entiendes? Había contienda entre ellos, había celo, había divisiones. Todo eso es de gente infante, de gente, niñas espirituales, de gente que no tienen madurez. ¿Me doy a entender? De gente que no han ejercitado la palabra, que no saben discernir el bien y del mal. No lo saben discernir. Esta gente está en ese estado espiritual, se parecen a los corintios. Toda persona que está en ese estado de celo, de contienda, de pleito, de competencia, de celo ministerial, todo eso, es porque todavía es un niño. Esa persona no puede explicar, no puede entender la cosa profunda del evangelio. Por más que aparente ser tenga madurez, pero no es así. Esa persona todavía es un niño espiritual. Porque por su fruto, ¿qué? Los conoceréis. Amén. Sigamos entonces, Violeta. Y por la experiencia, a través de encuentros personales con el enemigo de su alma. Al relacionarse con creyentes más maduros, aprende que el secreto... Aquí me quedé en Efesios 6. Después de la... Vaya Efesios 6, 10 y 18. Efesios 6, 10 y 18. Aleluya. Amén. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. 18. Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. ¿Orando qué? En todo tiempo. Pero en el súplica Espíritu, ¿verdad? Y en el Espíritu. Y el día dice, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Ahora, eso es por medio de la experiencia y la práctica de la palabra. ¿Me doy a entender? Hay que practicar la palabra. Hay que practicarla. Hay que vivirla. Si no, no vamos a ver la gloria de Dios. Sigamos. Y por la experiencia a través de encuentros personales con el enemigo de su alma. En otra palabra, los ataques de Satanás, usted va a poder saber lidiar con ellos y resistirlos cuando usted vive por la palabra, porque dice la Biblia, someteos pues a Dios, sujetaos pues a Dios. Resistir al diablo y él huirá de vosotros. ¿Cómo tú te sujetas a Dios? De la única manera que tú te puedes sujetar a Dios es cuando tú obedeces su palabra y te cedes totalmente a la voluntad del Espíritu. Porque cuando tú obedeces la palabra de Dios, tú andas en su voluntad, tú andas sujeto a él. Entonces el diablo, por más que haga, no va a poder derribarte a menos que tú no le cedas a él, no le des la oportunidad. Pero de otra manera, tú te mantienes firme en la obediencia a la palabra. Amén. Él lo que tiene que hacer es que huir de ti, huir de tus entornos, huir de nosotros. Él tiene que hacerlo porque tú estás sujeto al poder que es sobre todo poder. Por eso cuando la palabra de Dios es perfecta, la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma y el espíritu, la coyuntura y lo tuestan, y diciendo los pensamientos y la intención del corazón. La palabra de Dios son vida, son espíritu y son vida. La palabra de Dios, Padre, santifícalo en tu palabra es verdad. ¿Me entiendes? La palabra de Dios produce fe. La palabra de Dios es la espada del espíritu. Entonces, ¿qué pasa? Que es por medio de la palabra que nosotros tenemos que vivir. Y cuando vivimos por medio de la palabra, andamos en el control del Espíritu Santo. Estamos bajo en su voluntad perfecta. Mostramos que le amamos. Y ahí se cumple lo que Jesús dice. Que lo que pidiera al Padre en mi nombre, lo vas a recibir. Amén. Porque tú vas a saber orar conforme a la voluntad del Padre. Y si no sabes cómo orar conforme a la voluntad del Padre, entonces el Espíritu Santo te va a enseñar. Por eso es cuando tú sales de la infancia y entra la madurez. Amén. Amén. Entonces sigamos. Al relacionarse con creyentes más maduros, aprende que el secreto de la victoria en el combate espiritual consiste en la oración. Amén. En la oración nada más. ¿Aló? En la oración nada más. En la obediencia. Hay que orar. Primero que todo hay que obedecer la palabra. Entonces se ora en obediencia. Se ayuna en obediencia. Se clama en obediencia. Porque estamos viviendo por la palabra, que es la voluntad de Dios.
Entonces se puede resistir al diablo, claro. Entonces se puede vivir en santidad. Ya tú vives, cuando tú vives por la palabra, tú vives en santidad. Porque santidad no es ponte la ropa, quítate. No, la santidad es que tú vivas conforme a las escrituras. Y hablamos de una santidad por dentro y por fuera. ¿Me entiendes? La verdadera santidad que Dios demanda conforme a las escrituras. Por eso es importante escudriñarla, entenderla y aplicarla. Óyeme, escudriñarla, entenderla y aplicarla. El elemento primordial en el desarrollo y crecimiento y madurez del creyente, del recién convertido, es la palabra de Dios. Porque nacemos por el Espíritu y la palabra. El Espíritu y la palabra son necesarios al máximo. Si no, no vamos a poder lograr el propósito por el cual Dios nos ha llamado y nos ha asignado en esta tierra. Porque, hermano, tenemos que llevar a cabo la voluntad de Dios como Dios manda. Todo el que quiere ver la gloria de Dios, todo el que quiere ver la gloria de Dios, tiene que obedecer la palabra. Es la obediencia a la palabra donde Dios se glorifica a través de nosotros. Amén. Amén. Entonces, Violeta, Yo me lo tomo así, si no se pone así. Violeta. Sí, hermano. Aprende la oración. Su estatura aumenta al seguir adelante, creciendo en la palabra, en su relación con el Señor y con los creyentes. ¿Cuándo su estatura aumenta espiritualmente? ¿Cuándo? Cuando maduramos, ¿Cuándo? ¿Y cuándo es que podemos madurar? Cuando aprendemos lee la palabra, Biblia. cuando estudiamos la palabra, La aplicamos, la cuando seguimos. vivimos por la palabra. Entienda bien esto, hermanos y hermanas. Jesús dijo escudriñar las escrituras. Primero hay que escudriñarla. Segundo hay que entenderla. Tercero hay que aplicarla. Entonces, cuando se escudriña, cuando se entiende y cuando se aplica, es entonces que crecemos a la estatura que Dios quiere que crezcamos. Amén. Amén. Y no va a ser más un creyente superficial, sino va a ser un creyente de relación profunda con el Señor. El que me ama, Mi palabra guardo. pero no solamente eso, sino que mi Padre y yo haremos moradas en Él. Y me manifestaré a Él. ¿Aló? Esto es para los obedientes. Y todo lo que pidieras al Padre en mi nombre, lo recibiréis. ¿Cuándo? ¿Cuándo? Vive conforme a la voluntad de Él. Porque vas a clamar y vas a pedir conforme a la voluntad de Él. Porque está en su plan, en su línea, en su propósito, en su estructura. Amén. Violeta. El estudio de la palabra, la práctica de la oración consistente, el aprender a distinguir entre la verdad y el error. Páreme ahí. El estudio de la palabra ¿cómo? Consistente. En la oración. ¿Cómo debemos estudiar la palabra? Consistente. Sistemáticamente, diligentemente Diligentemente y consecuentemente. y consecuentemente, consistentemente. Hermanos y hermanas, si usted quiere ver progreso, usted está estudiando, vamos a decir, el libro de... Coja cualquier libro. Se lo dejo a su dispensa. ¿Cuál libro, Violeta? De la Biblia. ¿El Evangelio de Juan? Usted está estudiando el Evangelio de Juan. ¿Usted cree que en una sola ojeada No, usted lo va a entender todo? Escudriñad. ¿Me doy a entender? Quizá le lleve una semana o quizá le lleve 2 semanas o 3 semanas ahí constantemente escudriñando, repitiendo, buscando, investigando, no. Entonces, así escudriñando, es que usted se da cuenta de la verdad. El Espíritu Santo le da la iluminación y entonces usted sabe cómo aplicarla. Entonces, usted no anda con miedo, no anda con inseguridad, sino con seguridad, porque usted sabe lo que tiene que hacer. ¿Me doy a entender? Entonces aquí viene el punto que te vas desarrollando
Porque, hermano, ¿quién es que más quiere tener relación con nosotros? No es el Padre. El Padre. Por eso es que Él quiere que nos parezcamos a Jesús. Primero, oiga esto. Vamos a salir de la infancia espiritual. Y otra cosa, nos va a facilitar tener comunión con Dios. Nos facilitará tener comunión con Dios con más efectividad. Entender cosas profundas. Porque aquí que viene el nivel. Cuando tú escudriñas profundamente y tú vives, entonces la luz de la revelación escrita, el Espíritu Santo la amplía en tu vida. Entonces tú entiendes mejor las cosas y lo ves de un ángulo más amplio. Mientras más tú te metes en las escrituras y más tú la entiendes como debe ser y más tú la aplicas, más amplio es el panorama de entendimiento acerca del plan, la estructura y el propósito. ¿Me entiendes? Y saber cómo aplicarlo y la dirección del Espíritu Santo en tu vida más se engrandece en ti y más el carácter de Cristo se refleja en tu forma de hablar, en tu forma de caminar, en tu forma de hacer las cosas, en tus acciones, en tus relaciones, etc. Entonces, aquí vemos que viene el control total del Espíritu en nuestra voluntad, y quien gobierne o domine nuestra voluntad formará su carácter en nosotros. Y más fácil es cuando nosotros obedecemos las Escrituras, más nos cedemos al Espíritu Santo. Amén. Gloria a Dios. Estamos aquí. Amén. ¿No estamos entendiendo? ¿No estamos entendiendo? Amén. Sigamos. Todo esto no se aprende al mismo tiempo. Amén. Cada paso logrado es una meta intermedia, pero forma parte de la meta final, que es la semejanza a Cristo. ¿Usted está entendiendo? Todo esto son metas intermedias para lograr ¿qué? La meta La final, meta ¿Y cuál es la final. meta la final? semejanza a Cristo. Entonces, la obediencia a la palabra, el control del Espíritu Santo sobre nuestras vidas, ¿me entiendes? La oración, el ayuno, todo eso son metas Metas intermedias. que nos va a llevar, la finalidad es, ¿cuál? Parecernos a Jesucristo. Punto. La semejanza a Jesucristo. Semejanza. Sí, de parecerlo. Sigamos, semejanza. Lea la siguiente definición varias veces y apréndala de memoria. Tendrá que saberla para la prueba de la lección, así como también para el informe del alumno. Pero aún más importante es el hecho de que usted comprenderá mejor la meta final del nutrimiento cristiano. Ponga atención aquí. La meta final del nutrimiento cristiano consiste en cultivar el crecimiento espiritual hacia la madurez en la semejanza a Cristo. Cultivar El crecimiento espiritual hacia la madurez, en la semejanza a Cristo Jesús. hacia la semejanza a Cristo o En toda en la experiencia, semejanza en Cristo Jesús. en la Hacia la semejanza semejanza en a la Cristo. semejanza a Cristo Jesús. Léalo de nuevo, Violeta, por favor. La meta final del nutrimiento cristiano consiste en Cultivar el crecimiento espiritual hacia la hacia madurez en la semejanza a Cristo. en En todas las- semejanza a Cristo. En todas las experiencias de la vida. En todas las experiencias De la de la vida. Amén. 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 Estamos aquí. Amén. Estamos aquí. Amén. 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 ¿Estamos conectados, Marte? Que Dios bendiga a los Que te den que un nos like, están que te den un like. viendo. Los que están conectados. ¿Hay personas conectadas, Marte? Que Dios le bendiga. Estamos estudiando ayuda al crecimiento cristiano. Y estamos ahora tratando sobre paso a paso. En otra palabra, la santidad progresiva en el plan de salvación de la santificación. Porque tú tienes la santificación posesional y tú tienes la santidad, la santificación progresiva. Ahora, estas son metas intermedias para lograr y llevarnos totalmente a la madurez, para poder cultivar, aleluya, el crecimiento espiritual hacia la madurez, para conformarnos conforme a la imagen de Cristo. Amén. Amén. En todas nuestras áreas de experiencia cristiana o de vida.
en todas las áreas de nuestras vidas, tanto en lo espiritual, en lo mental. En lo mental hablamos de emociones, fantasías, deseos, voluntad. Amén. Amén. En lo social y en lo físico. Entonces, totalmente conformarnos conforme a la imagen de su Hijo. Porque es el propósito. Eso fue lo que el Padre determinó en su plan. Porque recordemos que estudiamos que la imagen de Dios en el hombre fue empañada, fue distorsionada, fue, hermanos, dañada por causa del pecado, opacada por causa del pecado. Entonces, ¿qué pasa? El plan de redención lleva como objetivo principal conformarnos conforme a la imagen de Jesucristo, que seamos semejantes a Cristo. En otras palabras, restaurar esa imagen que fue empañada, que fue distorsionada, que fue opacada por el pecado, para que volvamos otra vez a Dios. Y así podamos cumplir el propósito por el cual Dios nos ha llamado. Y no simplemente eso, sino que vamos así a glorificar a Dios. Porque es muy importante entender el plan de Dios, entender la estructura del plan de Dios, entender cómo funciona el plan de Dios y entender el propósito por el cual Dios nos ha llamado para su plan, para que seamos para la alabanza de su gloria. Pero se necesita salir de la infancia espiritual. Y hay metas intermedias que nos pueden ayudar a esto. Por ejemplo, el estudio de la palabra, escudriñarla, entenderla, aplicarla, la oración, el ayuno, el sujetamiento total a la voluntad del Espíritu, por medio de la obediencia a la palabra de Dios. Entonces, aplicación total de la palabra de Dios en nuestras vidas, en todas las áreas de nuestras vidas. Estas metas nos van a llevar a nosotros a que el Espíritu pueda conformarnos a la imagen de Cristo, progresivamente, porque esto es paso a paso, esto es un proceso, hasta el día de la glorificación. La glorificación es el punto culminante del plan de redención, que va a suceder cuando la iglesia sea arrebatada, ¿me entiendes? Cuando recibamos un cuerpo glorificado, totalmente semejante al de Cristo. Entonces, ahí, en todo su esplendor, dice la Biblia que seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Tremendo. Gloria a Dios. Tremendo. Tremendo, esto es grande. Grande, por eso yo digo, la gente no sabe de lo que se pierde. No, yo no quiero a Cristo, tú no sabes lo que te estás perdiendo. ¿Me entiendes? Por eso es que el diablo lucha hasta el final para que nadie llegue a Cristo. Para que nadie se arrepienta. Para que nadie se convierta a Cristo. El diablo lucha y hace, hermano, lo que está en todas sus manos, en su alcance, para que el hombre quede en su engaño y sus errores. Que el hombre se sepa. Entonces, la meta final del nutrimiento cristiano consiste en cultivar el crecimiento espiritual hacia la madurez en semejanza a Cristo en todas las experiencias de la vida. 14. Aplicación. Al diferenciar entre las metas intermedias y la meta final del nutrimiento cristiano, podemos decir con mayor certeza que las metas intermedias son... Yo he puesto la Sí. C. ¿Qué dice? Objetivos menores que se deben alcanzar al ir camino a la meta final. Entonces tú es, ¿cómo se llama? Intermedios, ¿no? Intermedio, sí, pero Pasos intermedios. pasos intermedios, pero este es el proceso, el método de proceso de crecimiento espiritual que usted va desarrollando, que vamos desarrollando progresivamente hacia la meta final. Lo cual en el estudio de la salvación en Cristo se denomina o se llama o se le cataloga como santidad Progresiva. progresiva. Donde ahí viene lo que se llama el desintoxicamiento de lo mundano, de la carne, de la naturaleza pecaminosa. Y entonces, en ese desintoxicamiento y en esa liberación de
la carne, del dominio de la carne sobre nuestras vidas, entonces comienza el Espíritu Santo a llenar esas áreas de Cristo por medio de la palabra y la obediencia a la palabra. ¿Me voy a entender? Y se manifiesta ¿qué? El fruto del Espíritu Santo, que habla de carácter cristiano, que habla de relación íntima con Dios, que habla de desarrollo, que habla de una persona que tiene madurez, de una persona que tiene experiencia, de una persona que ha practicado, que sabe discernir el bien y el mal, de una persona que está ejercitada y preparada, de una persona que ha sido enseñada, redarguida, de una persona que está preparada para toda buena obra. ¿Me doy a entender? ¿Estás aquí conmigo? Amén. En el siguiente ejercicio escriba un 1 frente a cada declaración que da una meta intermedia del nutrimiento cristiano y un 2 frente a aquella que representa la meta final del nutrimiento cristiano. Enseñarle al nuevo creyente a leer la palabra de Dios y a basar su vida en sus enseñanzas. ¿Qué es? ¿Están de acuerdo? ¿Violeta? Uno, sí. Yo también. Ya. Uno. El primero. Enseñarles a los creyentes los principios del crecimiento espiritual que pueden cambiar cada aspecto de sus vidas progresivamente a la imagen de Cristo. ¿Verdad? Dos. 2 o 1, vamos a ver. Es que es muy confuso. Oiga, enseñarle a los creyentes los principios del crecimiento espiritual que pueden cambiar, Sí, eso lo estudiamos ayer. Su aspecto de su vida progresivamente a la imagen de Cristo. ¿Qué es? Dos. ¿No? representa la meta final porque vamos progresivamente a la meta final. No, intermedia, porque ese es progresivo. ¿Eso es progresivo? ¿Qué usted puso? Yo puse el 2. ¿Y usted, Violeta? 2 también. Yo pienso que Tú piensas. cada aspecto de Es su vida 1, porque progresivamente. a la imagen de Cristo. Es 1, porque No está progresivamente. listo. Pero es que aquí ¿Usted está lista? estaría progresivamente a la imagen de Sí, pero usted está lista. Proceso. No está listo. Usted no está Ok, listo, dejamos es progresivo, vamos progresivamente. Entonces aquí queda el 1. 1, sí. El proceso. Enseñar los principios bíblicos, enseñar los principios bíblicos de la oración efectiva y cómo esta ayuda a obtener estatura espiritual. 1 también. Violeta, dime, léela. Enseñar los principios bíblicos de la oración eficaz y cómo esta ayuda a obtener estatura espiritual. Ah, ahora, ¿qué dice? 1. No, 2. No hay 3. 1, también. Sí, 1. ¿Por qué? Vamos a ver. Porque está enseñando los Ya. principios. Inspirar a los creyentes a desear la plenitud Eso es 2. espiritual, a fin de que cuando comparezcan delante de quién, De Cristo. sean plenamente que. Maduros. Entonces tiene que ser 2. Esto es. Aquí hay más de 1. Ahí es 2. El segundo también es 2. El B. Violeta. Enseñarles a los creyentes las necesidades de reunirse para la edificación mutua, tanto individual como colectiva, es 1. Solo tenemos 2, la B y la D. Creen. Enseñar a los La D y creyentes la la E. necesidad de La reunirse D, Las para únicas- edificación. la B y la D son las. que son dos, son la D y la E. No, porque la que te señala la estatura de Cristo es la B y la D. Y la E, ¿qué hacemos con la E? Vamos a ver. Porque solamente les enseñas a la necesidad de reunirse, pero no estás señalando a Cristo. Solamente la B y la D señalan a Cristo. Los otros no. Modificación individual también. Los otros son más como edificación personal. Pero el que te señala a Cristo es el B y el D. Yo lo veo así. Tú lo ves aquí. Yo lo veo así. La B, lee la B para que tú veas. Enseñar a los creyentes los principios del crecimiento espiritual que pueden cambiar a cada aspecto de su vida progresivamente. Progresivamente. Sí, pero progresivamente es el camino para llegar a la ¿Es imagen de intermedia o Cristo. completa? Es que no, la pregunta es, en el siguiente ejercicio escriba 1 frente a cada declaración que da una meta intermedia. Sí. Da una meta, no diga Ya. que lo hayas alcanzado. No, una meta intermedia. Intermedia. Y la otra,
La número 2. Que es la meta final. Y- Frente a aquella que representa la meta final del nutrimiento cristiano. Meta final. Entonces, la D, inspirar a los creyentes a desear la plenitud espiritual. A fin de que cuando comparezcan, delante de Cristo sean plenamente maduros, así que estén listos. claro. Ese 2, pero la B es 1. ¿Está entendiendo? Ok, ¿y la C quedaríamos en qué? La C sería 2. Entonces, la vez. No, enseñar los principios bíblicos de la oración efectiva y cómo esta ayuda a obtener estatura espiritual. Es uno. La C1. La D, entonces quedamos en La dos. D, la única 2. ¿Están aquí? La Ok. D y la E. ¿Están aquí? Bueno, La E entonces, no. 1, Santiago. los otros se los dejo La E es para uno. repaso. Ok, porque el tiempo se me va. Respuestas. Paso hacia la madurez espiritual. Paso hacia la madurez espiritual. Violeta, aquí, por favor. Lea Efesios 4, 11 al 16. Vaya allá. Que esto es muy importante. Vamos a ver si terminamos esta lección hoy. Vamos rápido, ya estamos en la lección 2 y la estamos terminando, ¿eh? Sí, 3 días, 3 veces a la semana. 4, 11, 16. 16. ¿Qué dice? 4, 11 al 16. ¿Qué dice? Y él mismo, ¿Quién es el mismo? el Cristo. Señor Jesucristo, Jesucristo, amén. Ajá. Constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida, la estatura de la plenitud de Cristo. Léame ese versículo 13 de nuevo, porque ponga la atención al propósito de los 5 ministerios. Amén. Ponga atención al propósito de los 5 ministerios y vamos paso hacia la madurez espiritual. Y los líderes, tanto apóstol, profeta, evangelista, pastores y maestros, tienen que llevarte a ti a crecer conforme a la imagen de Cristo por medio de enseñarte las escrituras para que la apliques y la vivas. Amén. ¿Me entiendes? Entonces, ¿qué pasa aquí? Pon atención a este versículo 13 del capítulo 4 de Efesios. Hasta que todos lleguemos, ¿qué? A la unidad de la fe Y del conocimiento del Hijo. y del conocimiento del Hijo de Dios. A un varón perfecto. ¿A un varón qué? Perfecto. ¿A un varón qué? Perfecto. Oiga eso, ponga atención. Varón, A un varón perfecto. varón, Varón. ya. Mm, Varón, Varón. Varón, si no dice varón, varón. Varón con B de vaca. varón. Ok, Varón con F. sigamos. En holandés. Ok, Aleluya. Gloria a Dios. sigamos. Perfecto. A la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. A la medida de la estatura de quién? De la plenitud de Cristo. Oye, plenitud de Cristo. A la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Hermano. De ser un varón completo, maduro totalmente para toda buena obra. Exactamente. Sigamos. Para que ya no seamos qué. Para que ya no seamos niños fluctuantes. Páreme ahí. Cuando tú llegas a esa madurez, que el propósito de los 5 ministerios no es el saqueo brutal que están llevando a cabo, no es el robo, el atraco espiritual que están haciendo, no es nada de eso. Es llevarte a que tú seas un varón perfecto, a la estatura de la madurez de Cristo. Oiga, para eso el Señor da los 5 ministerios. No para que vengan a lucirse de gloria, a robar gloria, a buscar dinero, a buscar posición, a esclavizar a los hermanos y hermanas, a llenarse de orgullo, de altivez, de soberbia y rebelión. Eso no fue lo que el Señor Jesucristo enseñó. Y ese no es el propósito de los 5 ministerios. Para predicar un evangelio falso de prosperidad del diablo. Y hasta violar a las ¿Eh? hermanas. Porque algunos hasta sexo tienen con las hermanas de que para santificar. Bueno, hay problemas serios lo que está pasando. No, yo lo digo así mismo, hermano. Esto es un diabólico. Oye, yo lo digo así mismo. Hay muchas cizañas dentro del cuerpo de Cristo. Hay muchas cizañas. Y por eso es que mucha gente, al no entender estas cosas, cuando vienen a las congregaciones, vienen cizañas y le hacen daño a estas personas que vienen con una fe sana
buscando a Dios, le hacen daño y lo que hace es que lo ahuyentan del evangelio. Amén. Pero en las iglesias hay muchas cizañas. Entonces, los 5 ministerios es para conformarte a la imagen de Cristo, para que tú crezcas, que sea un varón perfecto, para que ya no sea un niño, para que ya no sea un niño fluctuante, llevado por doquiera por estrategia de hombres que emplean con astucia, las artimañas. Oye, son artistas, las artimañas del error. Y aquí viene el problema, que se han desubicado en estos últimos tiempos. La mayoría de los líderes se han desubicado. Ese no es el propósito de los 5 ministerios: saqueo, robo, falsa doctrina, engaño, abuso, vanagloria, una ambición aterradora de poder, de posición, de lujo, de vanidad. Eso no fue lo que Dios determinó. Y ese no es el propósito de los 5 ministerios. Los 5 ministerios es para edificación del cuerpo de Cristo, para perfeccionar a los santos. Oye lo que dice el versículo 12: a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Capítulo 4, versículo 12 de Efesios. Amén. Pero hoy en día estamos viendo una manipulación, un saqueo, falsa doctrina. Y la gente hoy en día no está dando rasgo del carácter de Cristo. Está dando rasgo del carácter del otro. Son orgullosos, altivos, soberbios, vanagloriosos, intemperantes, amadores de sí mismos. ¿Me entienden? Todo eso se está dando en las iglesias. Usted que me está viendo dice, pero hermano, ¿por qué eso es tan fuerte? Usted hoy vea bien lo que está pasando a nivel mundial eclesiásticamente. ¿Qué le dijo Pablo a Timoteo? Que en los postreros tiempos, los últimos tiempos, vendrán tiempos peligrosos. Hombres con apariencia de oveja. ¿Me entiendes? Entonces todo eso se está dando, pero el propósito de los 5 ministerios es edificar y preparar a los santos para la obra del ministerio, para que lleguen a la unidad, al conocimiento de un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estrategia o estratagema de hombres, que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Siga, versículo 15. Sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas, que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para él, edificándose en amor. En amor, amén. Amén. Entonces, paso hacia la madurez espiritual. Hacer una lista de 6 necesidades que deben suplirse al ir rumbo a la meta final de semejanza a Cristo. Violeta, por favor, ayúdame. Pasos hacia la madurez espiritual. Lee Efesios, ya lo leímos. Este pasaje indica que los creyentes en crecimiento deben llegar a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. También enseña que el creyente maduro se identifica apropiadamente con el cuerpo de Cristo. ¿Cómo fue? Que el creyente maduro se identifica con quién. Con el cuerpo de Cristo. No con Apropiadamente, correctamente. No con el cuerpo de Satanás. ¿Aló? Oye, espérame, vamos a aclarar algo. Hay mucha gente que no quiere ver la realidad de lo que está pasando internamente en las iglesias. Hermano, Satanás envía sus agentes satánicos. Hacen hasta profesión de fe. ¿Me entiendes? Pero todo eso es para destruir la iglesia internamente. Son planes. Entonces, por eso es importante que el creyente entienda que tiene que crecer y desarrollarse. Que tiene que ir paso a paso hacia la madurez. Porque cuando vengan todos estos turbiones
y toda esta crisis y lucha que puedan acontecer tanto interno como externo, pueda la persona entender con claridad lo que está pasando en el mundo espiritual y ver por qué se desarrolla así en el mundo físico. Amén. Amén. Para que nadie te desvíe o te confunda o te haga apartarte de la fe. Hay gente que están heridos porque fueron a una iglesia y el pastor los saqueó, le rompió el bolsillo, le dejó el bolsillo roto. Dígame a ver. Y quedan adoloridos. Que tú le hablas de iglesia y lo que te maldicen. ¿Me doy a entender? Amén. Por eso es importante que usted tiene que crecer. Porque si no crece, viene lo que se llama decadencia espiritual. Degeneración espiritual. Y por ende, La muerte sigamos. espiritual. Se identifica apropiadamente con el cuerpo de Cristo y la congregación local de creyentes. Después de lo cual asumirá una función activa en el ministerio de ese cuerpo. Con esta idea en mente, ¿cuáles pasos o necesidades se puede identificar? Comenzando con la nueva vida en Cristo, o sea, el nacimiento espiritual y progresando hacia la plena madurez espiritual, ¿cuáles tareas deben lograrse en ese proceso? Aplicación 16. En su cuaderno una lista de los pasos que según usted debe seguir un convertido entre su infancia en la fe hasta su madurez espiritual. En la pregunta 16 le pedí que hiciera una lista dando su opinión, así que no puede haber respuestas correctas o incorrectas. He aquí 6 pasos importantes en la nueva vida en Cristo. Primero, orientación para la nueva vida. Permiso, aquí. Hermano, hay gente que necesitan orientación, gente que son cristianos, que por no tener una buena orientación acerca de la palabra, acerca de la persona de Cristo, acerca de la iglesia, acerca de las doctrinas fundamentales, acerca de las doctrinas bíblicas, al no tener una buena orientación, esa persona puede ser fácilmente confundida, desviada, distorsionada. ¿Me doy a entender? Amén. Es bueno que personas que tengan madurez le den una orientación, como una introducción acerca. Por eso yo siempre digo una cosa, es importante que el creyente, y algunos se sienten como un poquito mal conmigo, que el creyente pase por lo que se llama las 6 doctrinas fundamentales, básicas, 6 doctrinas básicas fundamentales del Evangelio. ¿Me doy a entender? Que lo hablan en Hebreos 6. El arrepentimiento de obras muertas, la fe en Dios, los bautismos, la imposición de manos, la resurrección de los muertos y el juicio eterno. Esas 6 doctrinas básicas en toda su amplitud, en todo su compendio, explicarse y enseñarse y darle una base sólida, una buena orientación acerca de lo que es el Evangelio. ¿Me entiendes? Para que tenga fundamento. Lamentablemente muchos creyentes hoy en día no tienen fundamento. Por eso cuando vienen los vientos que soplan, cuando viene la crisis, cuando viene la lucha, cuando vienen los problemas, entonces su casa se cae, porque no hay fundamento. Por eso Jesús dijo, el que escuche esta palabra y la hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre ¿qué? La roca. La roca. Que soplaron viento, vino lluvia. El diablo rugió, peleó, luchó, envió una legión de demonios, envió los infiernos y todo y no pudo. ¿Por qué? Porque estaba fundado sobre ¿qué? Sobre las rocas. Tienen que tener una orientación para la vida en Cristo, la nueva vida, un recién convertido. Tiene que haber nacido de nuevo primero. Se le enseña acerca del nuevo nacimiento, el comportamiento de un recién convertido, cómo debe ser. Se le debe enseñar que debe estar bajo el control del Espíritu Santo. Se le debe enseñar que tiene que escudriñar, entender y aplicar las Escrituras. Se le debe recibir en un ambiente saludable en la iglesia, donde se le crea oportunidades para su desarrollo
y la aplicación de los dones espirituales y su llamado. Se le debe enseñar que tiene que asumir responsabilidades de obedecer. ¿Me doy a entender? Entonces, se le tiene que dar una buena orientación espiritual acerca de la nueva vida en Cristo. Amén. 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 Integración en una hermandad de creyentes. ¿Qué te da a entender eso, Violeta? Ser parte integrante de una iglesia local. ¿Pero qué tiene que tener esa iglesia local? Amor, Amor, un buen ambiente buen ambiente. para que pueda crecer saludablemente. Pero imagínate, tú entras a una iglesia donde hay unos chismes, contienda, pleito, vanagloria, Va la primera vez y no vuelve. Aborta. vanagloria, orgullo, altivez, soberbia, donde te están predicando un falso evangelio de la prosperidad. Dime, donde tiene 2 años y no sabe ni siquiera definir qué es arrepentimiento. 5 años y no tiene fundamento. 10 años en el evangelio y eres un religioso impedernido. Tiene más religión que palabra de Dios en ti. Amén. Y te hace llamar cristiano. Violeta, número 3. 3. Desarrollo de la vida espiritual. ¿Cómo? ¿Cuáles son los elementos que le pueden ayudar a desarrollarse para crecer y ir en el proceso hacia la madurez de la meta final para ser conformado a la imagen de Cristo? ¿Cuáles son los elementos? Primero que todo, la palabra. Segundo, el control del espíritu. Una buena relación, un ambiente saludable. Y cuarto, tiene que haber una aplicación de este conocimiento y dar testimonio. Por eso es que tenemos que ayudarle a la persona a través de la orientación y enseñarle cuáles son los elementos que le van a ayudar a crecer y a desarrollarse. Amén. Amén. Sigamos. 4. Descubrimiento de dones espirituales de ministerio. ¿Cómo va a poder descubrir los dones espirituales si no aplica palabra y no hay un buen ambiente donde se le pueda dar oportunidades para su desarrollo, para su ministerio? Porque hay pastores que son cacique indios. Abren el culto y cierran el culto ellos. Óyeme, si tú estás haciendo eso, arrepiéntete. ¿Oíste? A ver, uno tiene un ministerio familiar. Otro, La eso esposa es la que recoge la eso limona, eso los también es sobrinos otra cosa, cantan ¿no? en Porque el coro. es otra cosa. La familia, cuando tú tienes una familia, por ejemplo, de 10 hijos o 5 hijos, y está el pastor y la pastora, lo que yo entiendo, y que la familia también esté involucrada en el ministerio, pero después de allí nadie más, hay un problema. O le dan prioridad a los miembros de la familia. Ahí hay un problema. Como Ahí hay un problema. si fuera una empresa familiar. Sí. Entonces ya se convierte en una empresa familiar. Incluso una vez mi hermana estaba viendo una película así, de una congregación, ellos llamaban que era la empresa, el papá pero era católica, el papá era el sacerdote, sí. y la hija manejaba, tenían toda una empresa, una compañía. No, pero es que montada. eso no está bien, porque Vamos a ver entonces, todo. y los que son llamados por Dios, los que tienen ministerio allí, no le dan la oportunidad. No, la Oye, hija que entonces, ¿qué cantaba. pasa? ¿Qué pasa? Que ahí es que viene la situación. Entonces vienen los caos, vienen los celos, viene la contienda, vienen los pleitos y vienen las divisiones. Hermanos, cuando Dios trae personas a las iglesias o a la iglesia local, es para que se le edifique, para que sean conformados a la imagen y se le preparen para la obra del ministerio. Para que no sean niños fluctuantes llevados por doquiera por estrategia o estratagema de hombre, que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Violeta. 5. Capacitación para el servicio cristiano. ¿Qué? Capacitación para el servicio El cristiano. pastor tiene que capacitar a la gente, prepararlo. El apóstol, profeta. Elías tiene una escuela de profetas. ¿Usted sabía eso? Sí, Elías enseñaba. Sí. No era cualquier profeta, él enseñaba. ¿Me entiendes? Entonces uno tiene que entender algo y es lo siguiente.
de que como líderes o líder, tienen que preparar y enseñar a las personas. Así cuando Elías veía que una persona manifestaba ese don de profecía, entonces él lo tomaba como discípulo para... Tú no te fijas Ahora que, expandir. tú no te fijas que los profetas de antes tenían siempre a un discípulo. Sí, Elías y quien y Eliseo. Eliseo. Porque él sabía que él no iba a permanecer para siempre. ¿Están entendiendo? Por eso es importante que el pastor, el líder, forme un buen legado. Porque un líder deja un legado. Un tirano no deja legado. ¿Me doy a entender? Entonces, capacitación para el servicio cristiano. Número 6. Participación activa en el servicio cristiano. ¿Cómo se va a desarrollar si no le dan participación? El hermano tiene un llamado a la predicación. Para predicar. Tiene el don de la palabra, sabe predicar, sabe cómo manejar las escrituras. Pero no le dan la oportunidad, ni lo preparan. ¿Qué va a venir con ese hermano? Se va a frustrar. O se va a ir de la iglesia y va a hacer y se va a ir a hacer otra cosa. Porque no se le da la oportunidad. ¿Están entendiendo? Amén. Por favor. Me ayuda a comprender esto mejor cuando imagino estos pasos como un ciclo que se repite. Al recibir usted nueva vida y desarrollarse hasta el punto de la participación activa en el servicio cristiano, otros son conducidos a recibir nueva vida y el proceso comienza de nuevo. El siguiente modelo ilustra este ciclo. 6 niveles de necesidad. Ok. 0. Nueva vida en Cristo, ¿verdad? Ya, nueva vida en Cristo. Número 1. Orientación para la nueva vida. Pero en el 0, ¿qué tiene que pasar? El nuevo El nacimiento. Sí, ahora, después del nuevo nacimiento, ¿qué viene? Era una orientación. Hay que darle orientación a la persona. No le dan orientación. No, que se conviertan y ya. Porque, ¿Cómo bautizarte? porque, aquí viene algo. Buscan cantidad, no calidad. Porque en la cantidad están pensando ya El efectivo de en el dinero. Pero en la calidad se piensa en un servicio genuino al Señor para edificación, para edificación a la iglesia a través de la preparación de los ministerios. ¿Me voy a entender? Amén. Es importante esto. Segundo, Violeta, Integración en una congregación de creyentes. hay gente que son llaneros solitarios que no quieren congregarse. Usted tiene que congregarse. Tenemos que congregarnos. Porque si hay mucha carbones, se puede decir, carbones o carbones, que están todos juntos, o pedazos de leña juntos todos, Carbón. y tú lo tomas y lo extraes una parte y la pones aparte, ¿qué pasa? Se va apagando el Se fuego. ¿no? apaga. Se apaga. Eso mismo sucede pierde con fuerza. que está sucediendo con un montón de creyentes. Pero también hay que entender que hoy en día las iglesias mayormente se están enseñando y predicando un falso evangelio y están saqueando y engañando a la gente. Y mucha gente no quiere ser atropellada o abusada o saqueada o engañada o manipulada. Amén. Y por eso se apartan, pero en realidad la verdad es que debemos estar congregados. Tenemos que congregarnos. Porque así tú fortaleces tu vida espiritual a través de la oración, a través del testimonio, a través de la palabra, a través del ayuno, a través del ejercicio espiritual mutuo. Eso te ayuda a crecer. Porque donde hay una iglesia con un ambiente sano, eso te va a ayudar a crecer. Porque es parte también de la norma del crecimiento espiritual. Sigamos. Tercero, desarrollo de la vida espiritual. Siga. Cuarto, descubrimiento de los dones espirituales. Quinto, capacitación para el servicio cristiano. Sexto, participación activa en el servicio a Dios.
Siga. 6 niveles de necesidad era esto. Para usar estos 6 niveles de desarrollo con el fin de ayudar a alguien a crecer espiritualmente, usted no solo debe ponerlos en una lista, sino también comprenderlos bien y ¿Oyó eso? describirlos. Siga. Primero, orientación para la nueva vida. La persona que se convierte a Cristo experimenta un cambio total en su forma de vida, actitudes y valores. Con frecuencia necesita la seguridad de la salvación y de recibir el aprendizaje cuidadoso, básico y elemental, que le dirige hacia el desarrollo para la madurez espiritual. A menudo, esta orientación prepara al recién convertido para declarar su fe a través del bautismo en agua. ¿Está entendiendo? Lo voy a dejar aquí. 6 niveles de necesidad. ¿Sí? Que Dios bendiga a los que nos están sintonizando. Que Dios les bendiga a los que nos están viendo. Que Dios les guarde y Dios les proteja. Amén. Amén. Entonces, paso a paso, la meta del nutrimiento cristiano, paso hacia la madurez.